Reciba un cordial saludo de bienvenida. Es para mí un deseo y siempre será un clamor el pedirle a Dios que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bien, bienvenido más a esta enseñanza que hoy vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija. Creo que la vas a gozar. Yo la he disfrutado cuando la estaba desarrollando porque me hacía meditar en el amor que tiene el Padre para conmigo y para con muchos que yo conozco. Bueno, acompáñame ahí donde estás y le decimos de esta manera: Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, porque eres un buen papá. Señor, te ruego, háblanos. Pero sobre todo, Señor, atiende al necesitado, al que esté pasando alguna situación de conflicto. Ayúdalo, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, no hay como que nosotros podamos tener ese gozo, esa expectativa de buscar al Señor. Y esto pues me hace pensar que el buscarlo al Padre o al buscar al Señor debiera de ser un deleite. Bueno, de alguna manera la Escritura dice que nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Y usted dirá, ¿qué es eso de un deleite? Bueno, lo que ha estado pensando. Por ejemplo, una comida puede ser un deleite, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabe que ahorita que medito, recuerdo que había un lugar en Guatemala, en el departamento de Petén, en Santa Elena, un restaurante que lamentablemente ya cerró, pero cada vez que yo llegaba profesamente porque les pedía que me hicieran un bistec de caracol. Y eso para mí, al ajillo, era un deleite. La verdad que ya tengo años de no disfrutarlo, pero el deleitarnos es poder estar con esa expectativa de decir, yo quiero tener un poco más de esto, quiero pasar tiempo con esto, y eso se vuelve, pues de alguna manera, una emoción muy especial. Bueno, ¿sabes que la Escritura dice que a aquellos que aprenden a deleitarse en el Señor, como que el Padre también se deleita? Y Él mismo dice, y aquel que aprende a deleitarse en mí, yo le voy a conceder los deseos de su corazón. ¿Dónde lo dice? Bueno, acompáñame ahí en el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo y Jehová concederá las peticiones de tu corazón. Pero dice el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra. Aquellos que han aprendido a deleitarse en Él, dice, se recrearán con abundancia de paz. O sea que el premio del Padre, el que se logra deleitar con Él, es que pueda tener paz. ¿Cómo es eso de deleitarse en el Señor? ¿Sabe que curiosamente yo conozco a mucha gente que busca al Señor, busca de una manera o Dios, de una manera u otra al Señor, porque está esperando de Dios una respuesta. Está esperando de Dios una solución. Y como no la miran, pierden esa expectativa. Y a veces pienso yo que pierden ese deleite de quererlo encontrar. Sabes que esa palabra de deleitarse en el Señor es como que aprender o desarrollar en nosotros un vínculo tal que no logramos nosotros tener esa alegría, ese gozo, de esa expectativa hermosa de poder estar con Él o en su presencia. Así como lo dice el Salmo 16:11. Dice de esta manera: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, no dice en tu presencia vas a estar más o menos alegre. No, en tu presencia, como que tu expectativa, si tú logras desarrollar eso, esa parte de ti de poder meterte en su presencia,
alcanzas una plenitud de gozo y sobre todo a tu diestra deleites para siempre. Deleites para siempre, puedo imaginarme que aquel que es como aquella expresión que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. El que anda en las cosas del Señor, pues algo se le queda, algo le queda ahí. Y este es un deseo de decir, yo quiero más, yo quiero tener un poco más. Pero la pregunta es, ¿cómo provocar ese deleite? En medio de las adversidades, en medio de, llamémosle así, los tunazos o las lluvias fuertes, espiritualmente hablando. ¿Cómo poder provocar que me pueda gozar con Él en medio de una situación que no es agradable? Bueno, primero lo que hay que tener es iniciativa. Diga conmigo, debo de tener iniciativa. Iniciar algo es provocar algo en mí. Y esto es decir, yo tengo que aprenderme a deleitar en las cosas espirituales. Nosotros somos espirituales. Entonces, si tenemos esa parte, cuerpo, alma y espíritu, pero más el espíritu gobierna sobre las demás, tenemos que provocar que el espíritu se deleite. ¿Cómo? Bueno, como dice Isaías 55, 1 y 2. Bueno, en el verso 1 dice, a todos los que están sedientos. Y después dice, vengan, vengan, compren sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea que no necesitas estar ansioso por tener un recurso para poder obtener el vino que da el gozo y la leche que da el sustento, que es su palabra. Entonces dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué te afanas en tratar de buscar a Dios en viajes, en ir a giras, o porque en aquella iglesia está y a veces vienes y te desgastas? No estoy diciendo que no sea bueno buscar a Dios, claro, puedes irlo a buscar donde quiera, pero a veces algunos creen que por hacer un sacrificio lo van a encontrar. Primeramente se tienen que deleitar, tal como dice aquí. Oídme atentamente, dice, oídme, es como una instrucción, oye atentamente, y coman del bien, entonces se deleitará vuestra alma con grosura. O sea que lo primero hay que decir, Señor, primero yo me voy a gozar con lo que tú me das, voy a comer de tu palabra en la que tú me estás, cuando tú me hablas de alguna manera, y de esta manera que mi alma empiece a tener esa paz, esa satisfacción de que tú has estado conmigo. ¿Sabe por qué es tan importante como que adiestrar el alma? Porque a veces el alma nos juega rudo. Acuérdese que en el alma están las emociones, están nuestros pensamientos, nuestras convicciones inclusive y nuestras certezas, ¿verdad? Entonces, son esos y los sentimientos. Entonces, a veces el alma nos juega rudo porque a veces decimos, yo no siento buscar a Dios. Y por supuesto, nadie va a querer sentir buscar a Dios si las cosas no han ido bien. El buscar a Dios se vuelve una decisión, un compromiso. Y para eso yo tengo que empezar a hacer pasos para poder hacer voluntariamente esa decisión. Entonces, yo te voy a dar ahorita algunos consejos de cómo poder deleitarse y que no se pierda el gozo de estar en su presencia o el gozo de la salvación. Primero, lo que tenemos que hacer es disponernos a decir, yo quiero tener el gozo de ser creyente, de ser hijo. Entonces, con esa convicción, yo me voy a proponer a decir, Señor, ¿cómo no voy a tener gozo por lo que tú eres? Nehemías, cuando él tenía la necesidad de acercarse al rey
para pedirle una ayuda para poder edificar los muros del templo, él lo hizo porque él antes sabía que tenía que haber, bueno, él provocó en sí mismo el deleitarse en el Señor. Y en esos momentos de poder tener ese deleite, ¿sabe qué él descubrió? Que no hay cómo reverenciar el nombre del Señor. Mire cómo dice este verso explicado por Nehemías. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Por cuanto reverenciamos tu nombre, en cuanto reverenciamos tu posición como padre mío, como padre, como algo que, un nombre pues que lo cubre todo, haz prosperar a tu siervo y concede favor delante de este hombre que pues era el rey Artajerjes, ¿verdad? Entonces, un consejo para poder tener deleite es aprende a darle honra y honor al nombre del Señor. Darle honra y honor al nombre del Señor es que continuamente siempre glorifiques al Padre en todo lugar. Que no te dé vergüenza. Sabes que esto es algo muy personal. Yo a veces me siento que cuando algunos se refieren a Dios, pídele a Dios. Y digo, Dios es como que si fuera un nombre muy impersonal. Pero no es lo mismo que cuando uno dice, pídele a mi Padre o pídele al Señor, algo con un respeto. Yo te aconsejo que cuando te refieras al nombre del Padre o de nuestro Señor, dile el nombre de mi Padre o el nombre del Señor. Pero no en el nombre de Jehová, ¿verdad? O en el nombre del Dios, ¿verdad? Como que si fuera un amuleto. Bueno, es algo muy personal, pero creo que es una forma muy especial de decirle, Señor, déjame reverenciar tu nombre. Bueno, miremos otra forma cómo obtener deleite. El Salmo, capítulo 1, dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, bueno, y aquí viene esa parte tan especial que a mí, yo quiero hoy que me acompañes, como dice en la Escritura, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cuál es? Acuérdese que aquel que logra deleitarse, vimos hace un rato que el que reverencia su nombre, Dios le da favor ante las personas. Vimos también de que el que se deleita en su presencia, Dios en su plenitud nos llena de su plenitud. Y ahora dice que aquel que se deleita en la palabra del Señor, acuérdese que dice la ley del Señor, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo sus promesas, sus estatutos. ¿Y qué será? Serás como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace, ¿cuánto? Y todo lo que hace prospera. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser próspero en todo? Aunque la búsqueda no es lo material, pero sabemos que Dios nos quiere bendecir con lo material, y también con lo espiritual, obviamente, ¿verdad? No me malinterprete, pero es que yo me pueda deleitar en sus promesas. ¿Sabe que cuando dice aquí, y en su ley medita día y noche, esa palabra meditar viene de una palabra hebrea que es imaginar? O sea que aquel que se imagina sus promesas empieza a gozarse. Es como que aquel que se empieza a imaginar lo bueno que es Dios, empieza a reírse y empieza a decir, no queda duda que Él es bueno en todo sentido. Y dice también el Salmo 119, 47, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. O sea que aquel que se deleita en su palabra aprende a apreciarlos, empieza a amarlo en todo sentido. Sabes que a mí
a mí me ha gustado siempre la palabra. Y cada vez que yo me meto en ella, navego en ella, descubro cosas nuevas. Por ejemplo, he hecho mensajes de un verso y me doy cuenta que a lo largo de los años lo voy cambiando, lo voy como que si tuviera otra interpretación o otra revelación, podría ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre he querido descubrir una palabra de Dios para mi vida. A las personas que han estado conmigo, ellos saben de que si estamos de viaje, generalmente yo a veces los despierto y decirles a leer un poco la escritura. Y a leer o a escribir o a meditar en ella. ¿Por qué? Porque sabemos que en ella vamos a encontrar una respuesta. En ella vamos a encontrar por lo menos una instrucción. Y esto se convierte también en un deleite. Porque cuando a través de la escritura nosotros hallamos una dirección o una instrucción de cómo hacer su voluntad, yo me alegro. Se vuelve como un deleite. Así como lo dice el Salmo 47 y 8, donde dice el autor: entonces, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Acuérdense que hay un libro muy especial. Y está el libro de las obras. Y este es el libro que como que Dios escribió de cada uno de nosotros antes que naciéramos. Y está escrito en nosotros muchas cosas que viéramos de hacer ahí. Y es en el libro de las memorias donde se registra si realmente las hicimos o no. Usted dirá, ¿y dónde aprendo eso los libros? Bueno, busque, empecé esa serie, libros memoriales. Y está entre semana, usted la puede encontrar ahí entre la biblioteca del internet. Entonces, este personaje, David, aquí está diciendo: he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. O sea, él sabía que había algo escrito de él. Pero me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. O sea, el simple hecho de saber que yo estoy alineado al libro de las obras, que es como estar haciendo la voluntad que Dios escribió para mi vida antes que yo naciera. Eso debería ser un deleite. ¿Por qué? Porque estoy prácticamente diciendo que su ley está dentro de mi corazón, o sea, sus mandatos, sus preceptos, es lo que yo hago en todo sentido. Por eso a veces yo digo, ¿cómo pueden algunas personas decir que no, la palabra profética no es para estos días? Bueno, si la palabra profética es para estos días, si es la palabra de Dios, la escritura, pero también está la palabra de profecía, que Dios utiliza a hijos con esa unción, con el don profético, que te pueden decir cosas que aún no han sucedido. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo supo esto él? Porque de alguna manera estaban escritas en el libro de las obras. Y aquel que se dejó guiar hace lo que Dios quiere. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo poder obtener deleite? ¿Sabes? Uno tiene deleite cuando realmente uno le dedica a Dios el tiempo que Él nos pide. Y esto es dándole honra al día del Señor. Bueno, sabe que la misma escritura dice que el día del Señor son prácticamente todos los días. Pero hay un día que reverenciamos como día del Señor. Y es una costumbre, cultura o tradición, pero lo hacemos porque es el momento cuando nos podemos reunir, y en nuestro caso sería el día domingo. Para otras religiones puede ser el sábado, el Sabbat. Pero aquel que respeta, que reverencia el día del Señor, se vuelve un deleite. Mire cómo dice, y léalo conmigo en Isaías, capítulo 58, 13 al 14. Dice de esta manera: si por causa del día de reposo, o el día del Señor, apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia,
al día santo del Señor honorable y lo honras, es honrar el día del Señor, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás, o sea, uno se deleitará en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Bueno, en otras palabras, usted quiere ser pues promocionado por el Padre, aprende a deleitarse en el día del Señor. Pero curioso cómo lo dice, ¿verdad? Si tú logras separar, inclusive, por ejemplo, si apartas lo que te agrada ese sábado para tu placer y dices, no, este día es para mi Dios, para mi Señor, es como que si empezaras tú a sentir un deleite de convivir con lo bueno del Padre. Qué lindo, ¿verdad? Y hermoso este verso, realmente a mí me voló la cabeza cuando lo estaba leyendo, porque de alguna manera yo he parecido como que no quiero ser religioso, pero a algunos yo le digo, hay que buscar al Señor como familia. No, yo encuentro, me dicen algunos, al Señor en mi sala, en mi televisor, yo tengo ahí mi altar y yo me encuentro con Él. Y yo digo, bueno, el Señor te puede hablar, pero no hay como tener que los leños estén cercas, los leños que estén ardiendo, estén juntos uno con el otro para poder hacer una llama. Y eso solo puede suceder, por ejemplo, como en una iglesia, juntos, todos los hermanos juntos, ¿verdad? Como leños ardiendo y levantando un fogarón para mi Padre Celestial. Por eso hay que aprender a deleitarnos en las cosas del Señor. Bueno, hoy vimos algunos consejos de cómo deleitarnos y no perder el gozo de la salvación. Pero sabes que curiosamente la Escritura dice que nosotros debiéramos también de despertar el deleite en el Señor. ¿Cómo deleitar al Señor? No es lo mismo decir yo me deleito que decir yo puedo deleitar al Señor. Claro que el Señor se deleita, por supuesto. Es más, la misma Escritura dice que el Señor mismo dice que se deleita cuando nos bendice. Mira, así lo dice cuando Él dio la promesa en Deuteronomio de las bendiciones al pueblo. Lo dice de esta manera, mire cómo dice. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, mire lo que dice. O sea, y te vendrá a continuación esto. Y empieza a dar un listado. Mire, yo voy a hablar aquí en el verso 63 el que sigue, pero del verso 2 como hasta el 62 habla de las bendiciones y también de las maldiciones si no lo obedeces. Pero por eso dice el 63. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros. Y también dice que el Señor se deleita en vosotros para haceros perecer y destruir si no acatas lo que Él pide. Bueno, pero lo que me interesa aquí es ver este verso que dice que si aquel que se dispone a ser un buen creyente, aquel que se dispone a decir, Señor, quiero ser mejor, quiero hoy pues agradarte haciendo algo diferente. Entonces eso quiere decir que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios en cumplir lo que Él te manda, ¿qué va a suceder? Dice en el verso 63, Él se va a deleitar. No hay como Señor que Él se deleite. Él como que, ¿sabes cómo lo veo yo? Como que a Él le da placer, gozo, el bendecir a sus hijos. Porque dice que Él se deleita para prosperar y multiplicar. Yo por eso le digo a la gente, deleítate en el Señor, gózate en Él y pídele que seas bendecido y prosperado. Y de alguna manera el Padre te va a bendecir. Esto es como cuando vemos en el verso anterior que el Señor dice que vamos a ser multiplicados.
la palabra multiplicar aquí no es en cosas materiales, sino en la simiente, en nuestros hijos. Si tú no has podido tener hijos, deleítate en el Señor. Deleítate y en hacer las cosas que a Él le agrada, porque entonces a Él le va a ser un deleite, dice, el bendecirte y hacerte fértil para que puedas multiplicarte, porque de otra manera no te podrías multiplicar si no eres fértil. Por eso hoy le pido a Dios, a todos aquellos que no han podido ser fructíferos en algo, que hoy aprendamos a deleitarnos y en hacer las cosas que al Padre le agradan y decirle, Señor, por cuanto yo acato lo que tú me pides, bendíceme, bendíceme, te lo pido en toda manera. Pastor, casi me convence. Mire, no es que yo te quiera convencer, yo solo te estoy diciendo que sí hay formas en que tú puedas sacarle una sonrisa al Padre que está en los cielos, el Padre de las luces, nuestro Padre celestial en todo sentido. Y sabes también cómo puedes sacarle una sonrisa. Él se deleita con los rectos, con los que obran en rectitud, casi como lo que estábamos viendo con las bendiciones. Pero mire cómo dice en 1 Crónicas 29, 17. Aquí está David honrando al Padre, diciéndole, Señor, te voy a construir casa. Y el Señor le dice, tú no me la vas a construir, me la va a construir tu hijo. Bueno, pero entonces te voy a preparar ofrenda para que la pueda construir. Eso está bien. Entonces viene y le dice esto, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente, yo doy de mi sustento en todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Entonces él dice, el Señor, yo sé que tú te deleitas si yo soy recto, y tú te deleitas si yo hago las cosas con un corazón recto. Por eso es importante examinar nuestro corazón. Examínalo y que podamos decirle, Señor, pruébame y examina, escudriñame en mí para ver si hay algo que tal vez no te agrade en todo sentido. No hay como decirle, Señor, ayúdame a buscar en todo lo que te pueda estar, pues tú sabes que si te ofende me debería de ofender a mí. Pero muchas veces, Señor, yo a veces me dedico o a veces podemos pensar que hay cosas que yo creo que son buenas y a lo mejor son malas. Entonces, ayúdame a poder enderezar el camino en todo sentido. Bueno, y aquí nos lleva a otra forma para poder deleitar o sacarle un deleite al Señor. Y esto es en la lealtad, ¿verdad? Que seamos leales. Mire, no es lo mismo ser recto que ser leales ni ser fieles. Por lo menos el recto es el que anda pues en rectitud, en integridad, en conducta correcta. El leal es el que es leal a un credo, a una convicción, por ejemplo, a un credo, llamémosle a lo que Dios dice, por ejemplo, a su palabra. Yo voy a ser leal a su palabra porque sale de la boca de Dios. Fiel es yo voy a ser fiel en un vínculo, en una relación, en una promesa, en algo que yo me haya atado contigo, yo voy a ser fiel a cumplirlo. Por eso tenemos que ser fieles con nuestro cónyuge, por ejemplo, fieles con nuestro compromiso de servirle al Señor en algo. Pero aquí el Padre dice que aquel que se vuelve leal a lo que Él es, que es leal a su credo, a su entidad como Él, dice que Él se deleita. Mire cómo dice en Oseas 6:6.
porque más me deleito, dice el Padre, en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dice el Padre, más me agrada que seas leal a lo que yo digo, a que te estés golpeando el pecho, o a que estés caminando de rodillas para que yo te responda. Pero si tan solo tú eres leal, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Qué lindo, ¿verdad? Que nos hay Él leales, porque eso le saca una sonrisa. Bueno, otro motivo para sacarle a Él una sonrisa o deleitar al Señor es si nosotros somos irreprensibles. Mire cómo dice Proverbios 11:20. Los de corazón perverso son abominación del Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Realmente el ser intachable es como que no tenga tacha. El irreprensible es que no tenga motivo de ser reprendido por algún motivo. Eso realmente cualquiera diría, entonces nadie puede ser ni intachable ni irreprensible. Bueno, pero sí hay una manera de hacerlo. Porque si realmente tú caminas tratando de ser genuino delante de Dios y te acuerdas que has hecho algo equívoco y te pones a cuentas y le dices, Señor, perdóname, y te arrepientes de corazón, dice que el Padre viene y agarra todo ese pecado y lo tira al fondo de la mar. En ese momento te vuelves irreprensible, intachable, porque tú puedes decirle, Señor, por ejemplo, en la próxima vez que estás orando y te salió algo malo y tú le empiezas a recordar un pecado que hiciste antes, Señor, de plano que tú no me respondes por aquel pecado. El Padre muy bien te va a decir, no me acuerdo. ¿De qué estás hablando? Porque la Escritura dice que Él agarra los pecados, los tira al fondo de la mar y Él ya no se acuerda más de ellos. Solo uno, como humano, es el que viene, jala del pasado, el presente, cuando ya fuimos justificados. Podemos ser irreprensibles, intachables. Pero cuidado, siempre hay un pero, ¿verdad? El cuidado es que aquel que cree que rezando y pecando empata, puede crear en sí ya no un arrepentimiento, sino un remordimiento, que es diferente. Remordimiento es aquel que dice, ay, pequé, ay, Dios, ay, pero el Señor me perdona. Se da la vuelta y vuelve a pecar. Se da la vuelta y vuelve a pecar. Realmente él ya no tiene una metanoia, o sea, él ya no tiene un giro, sino sencillamente tiene una compunción de espíritu donde se compunge. O sea, ay, pequé, pero no le duele, ya no es capaz de derramar una lágrima por el agravio que hizo. Por eso el Padre se agrada de aquellos que son puros de corazón, porque no han hecho del corazón un cuero, un caite, que es muy importante. Bueno, sigamos viendo cómo hay otras formas para poder deleitar al Señor. Y sabes, Él se deleita en los que dicen la verdad. O sea, en los que son veraces. Mire cómo dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación del Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Hay otras versiones que dicen, los que obran verdaderamente son su deleite. O sea, más bien dicho, cuando dice aquí fieles, como hablamos de fidelidad, a los que son fieles en lo que han dicho, en lo que se atan con su boca. Yo me vinculo con mi boca y yo voy a mantener esa fidelidad de lo que yo me vinculé. Eso es fidelidad, ¿verdad? Entonces, aquel que rompe el vínculo se vuelve mentiroso y Dios no lo acepta.
sobre todo aquel que se golpea el pecho, perdóname Señor, ya no vuelvo a golpear a mi cónyuge o a mis hijos de una forma pues con ira, pero después te arrepientes y después lo vuelves a hacer, prácticamente te vuelves labios mentirosos y eso no le agrada al Padre. Bueno, miremos otra forma de poder sacarle una sonrisa a Dios, sacar un deleite a Él. Mire cómo dice Proverbios 11:1. Y aquí le llamé justo cabal. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. ¿Sabe por qué le llamé justo cabal? Porque aquí en mi país, en Guatemala, en una oportunidad había una promoción de los azucareros, que cuando vendían el azúcar, quien pesaba, y la persona que pesaba el azúcar representándolos a ellos se llamaba justo cabal, diciendo que él daba peso justo. ¿Cuántas veces no hay algunos que siempre tergiversan o tratan de manipular lo que Dios dice? El Padre nos dice, conduce de esta manera, condúcete de esta manera. Ay, pero si Dios es bueno, decimos. Aunque me tuerza un poquito, Él me perdona. El Padre es recto, Él es como una plomada, Él es así, alineado. Y sí, obviamente, si tú fallas, si te arrepientes, pues Él te puede perdonar, pero aquellos que en el camino andan así como de la mojarra de un lugar para otro, tengan por seguro que el Padre va a llegar un momento que Él te va a rechazar, porque eso es lo que dice la Escritura, que Él rechaza en ese sentido. Bueno, miremos entonces, ¿no se alegra usted? Yo me estoy alegrando muchísimo porque estoy descubriendo motivos para poder ser yo un deleite para el Señor. Que Él cuando te esté viendo o cuando Él me esté viendo diga, ahí está mi hijo Chito, ahí está Él entregando su vida o haciendo esto por mí. Y sabes, muchas veces yo mismo medito y digo, yo podría ser mejor, debiera ser mejor. Pero cuando yo medito en que puedo ser mejor, busco la forma de hacerlo y eso se convierte seguramente que un deleite para Él. Bueno, sigamos viendo. Dice la Escritura que también Dios se deleita cuando escucha la oración de los justos o de los rectos. Mire cómo dice Proverbios 15, verso 8. Dice de esta manera. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Usted dirá, pero ¿qué diferencia hay un sacrificio a una oración? Que el impío es aquel que aunque cree, no está totalmente seguro, no es leal, llamémosle a ese credo, sino que él lo hace buscando una recompensa. Aquel que busca a Dios porque necesito que Él me saque de ese problema y necesito una respuesta, oh Dios. Entonces Él viene y dice, y Él viene y sacrifica algo. Y saben, hay personas que buscando una respuesta, buscan y hasta presentan una ofrenda monetaria, pero con que me saque de ese problema. O vienen y dicen, ahora sí, y pasan una semana en oración y ayuno y haciendo muchas cosas, pero como el corazón no está totalmente convertido, entonces se convierte en un sacrificio de un impío y a Dios no le agrada. Pero aquel que le pide a Dios rectamente en su corazón, le saca una sonrisa al Padre en todo sentido. Aleluya. Y sabes, casi por terminar, Dios dice que Él nos disciplina o a veces nos vienen pruebas para podernos corregir, pero Él lo hace por amor. Y aunque pareciera un sadismo, pero pareciera algo difícil de comprender, dice que el Padre se deleita al corregir al hijo que ama. Sí, así lo dice. Léalo conmigo. Dice de esta manera. Vamos en
Proverbios capítulo 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo a quien se deleita. Estamos viviendo tiempos cuando prácticamente ahora la reprensión a la corrección en los términos modernos es únicamente, tal vez que el niño únicamente dejarle hablar o llevarlo a su cuarto o que no coma o pues, pero ya el niño ya no sabe que es una corrección por algo que realmente él reciba como una corrección. Yo siempre voy a ser un crédulo a lo que dice la Escritura, que la vara ayuda a enderezar a los hijos. Y creo yo que más vale lo que dice la Escritura que los términos modernos de corrección. Pero Él lo hace por amor en todo sentido. Bueno, mis amados, yo hoy mi anhelo en todo esto es que tú puedas en todo sentido aprender a deleitarte en el Señor, a poder a deleitarte en su palabra, a poder a deleitarte cuando reverencias su nombre en todo sentido, cuando puedes deleitarte, cuando por ejemplo vas a la congregación donde te asistes o tienes esa comunión con los hermanos. Son momentos en que uno se debe de deleitar, porque eso nos da plenitud de gozo. Y eso es lo que Él quiere, el Padre, devolver el día de hoy. Hoy el Padre te dice, permíteme que yo pueda darte un momento conmigo. Tal como dice el Salmo 27:4, dice de esta manera, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Eso de contemplar la hermosura del Señor es como que yo me voy a deleitar de estar ahí y al meditar en su templo, pero en su santo templo. Pero eso, que hay que hacerlo, pedírselo a Dios. Señor, no me logro deleitar buscándote, pues te pido, Señor, muéstrame y yo la de buscar, y esa buscaré. Y que podamos tener ese momento con Él en todo sentido. Aleluya. Padre mío, yo te ruego hoy, bendice a todo aquel que me ha estado escuchando y te pido, Señor, que derrames tu presencia ahí donde Él está o ella está. Derrama tu unción, derrama, Señor, lo que tú tienes. Y que podamos, Señor, deleitarnos por lo que tú eres o lo que tú das, pero al mismo tiempo poderte sacar un deleite por nuestros actos en todo sentido, de rectitud, de lealtad, de justicia, de oración. Padre mío, en tu disciplina, porque sabemos que tú por eso nos amas. Padre, yo bendigo al que está atravesando cualquier situación de conflicto, al que esté enfermo en el nombre de Jesús. Lo declaro sano por el poder de Dios. Al que tiene una necesidad económica, abre las ventanas de los cielos y que encuentre, Padre, una respuesta a su clamor. Y al que tiene problemas en su casa, Señor, ayúdalo a resolverlos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que seas tú por Dios y por Padre. Si tú sabes que te has alejado del Señor, repite conmigo esta oración y di conmigo. Dios mío, repite, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven. Dios me los bendiga y el Señor esté con ustedes siempre. Un abrazo y bendiciones.